Bueno, acá me pone ahí que está en directo. ¿eh? Me está avisando que está saliendo en directo. Este, así que calculo que está saliendo bien. Bueno, ahí me avisa Arturo que ya se ve bien por ahí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Jesús y a Arturo y a Joica que me han invitado a poder en el día de hoy tomar la palabra, ¿eh? Con todo lo que eso significa o puede significar para el discurso analítico. Este, Así que le estoy muy agradecido por darme la posibilidad de hablar hoy ante ustedes, porque quizá tenga algo para decir, ¿por qué no? ¿Eh? Así que muchísimas gracias a Joica y a todos los que están interesados por escucharme y verme esta noche. Yo estaba pensando en cómo poder arrancar este encuentro de hoy. Eh, Ustedes saben que hoy se cumplen 39 años del fallecimiento de Jacques Lacan. Este, entonces yo me quedaba pensando en qué punto nosotros nos relacionamos con él, ¿no? Eh, Porque él, bueno, ya está muerto, pero su palabra quedó, digamos, de alguna manera, en sus escritos, en los seminarios. Entonces pensé, se me vino así al pensamiento, se me vino una frase, porque hoy nosotros lo estaríamos recordando, digamos, ¿no? De alguna forma. Entonces se me vino una frase que dice, que se repite en, en lo que es la Eucaristía, la misa, ¿no? Que es otro modo de recordar también a alguien que ya no está. O sea, en el caso de la misa es Jesús. Y lo que se dice en la Eucaristía específicamente es, hagan esto en memoria mía. ¿No? Se me vino esa frase cuando yo estaba pensando cómo iniciar hoy. Hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Jesús les dice a los discípulos, hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiere decir esto? Hagan esto. Porque si nosotros nos ponemos a fijar la manera en que tienen de celebrar la misa los cristianos católicos, es repetir con gestos y palabras, de forma exacta y precisa, qué es lo que hizo Jesús en la última cena, ¿no? Bueno, nuestra clase de recuerdo para la obra de Jacques Lacan tiene las mismas características, digamos. Hagan esto en memoria mía. Y nosotros, ¿qué sería hacer esto? Sería repetir de alguna manera, con las mismas palabras y los mismos gestos, lo que Jacques Lacan nos dejó como legado, digamos. ¿Tiene la misma estructura que la misa, digamos? ¿O nosotros tenemos otro tipo de relación al recordar la obra de Jacques Lacan? Porque hacer esto puede querer significar también que nosotros de alguna manera hagamos lo mismo. Y hacer lo mismo no sería repetir las mismas palabras, sino tratar de cuestionar e indagar los conceptos fundamentales del psicoanálisis,
Que eso es lo que Lacan hace con Freud, digamos, ¿no? Lacan da un giro epistemológico a la propuesta del psicoanálisis planteada por Sigmund Freud. Entonces quizá hagan esto, puede querer significar que hagamos lo mismo en el sentido de seguir avanzando, no repetir sus palabras, sino seguir avanzando. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo, porque esto que acabo de decir tiene relación con lo que yo vengo investigando y tratando de hacer. ¿Eh? Tiene relación con eso. Estoy tratando de centrar en el trabajo. El falo como obstáculo epistemológico, le puse. Si les hablo yo esta noche, quizás ya algunos, quizás no todos, los cuales alguna vez me hayan escuchado hablar y estén familiarizados de alguna manera con las ideas que me habitan, con estas ideas que me atraviesan, estas preguntas. Pero de todos modos debe haber unos cuantos a los cuales yo les estaría hablando por primera vez. Y en esta charla de esta noche, algo el título tiene que ver, me imagino yo, con que estemos hoy acá reunidos, ustedes escuchando y a mí tocándome hablar. El título algo debe tener que ver. Yo cuando le comuniqué el título para esta presentación, estuve pensando en decirle la función fálica como obstáculo epistemológico, que fue lo primero que pensé como título, pero al final les dije el falo, aunque está íntimamente relacionado con la función fálica, ¿no? Lo que vamos a intentar decir esta noche sería lo siguiente. Nosotros no cuestionamos que haya una función, sino que lo que cuestionamos es que la misma función sea fálica. ¿Eh? No cuestionamos que haya función, sino que esa función sea fálica. Lo que le queremos proponer esta noche es que comencemos a pensar a la llamada función fálica como un modo de producción, un modo específico de producción de gozo. Es decir, como un modo, a partir de este aparato, que es la escritura de la función fálica, como un modo, a partir de este aparato, de condensar, de organizar y de repartir el gozo. Eso es la función fálica, un modo de producción. Y no solo el gozo sexual, no solo repartir el gozo sexual, sino también un modo de repartir el gozo del eco, el gozo del ecosistema. ¿Qué quiero decir con el gozo del ecosistema? Quiere decir que es un modo de producir relaciones también con el ambiente que nos rodea. ¿Eh? Esta máquina, este modo de producción que es la función fálica, de condensar, de repartir, de organizar el gozo, también está relacionado con el ecosistema.
Este modo de producción, que es la función fálica, provee de un valor específico que tiñe la relación que tenemos los hablantes con el ecosistema también. Quizá ustedes ni se imaginen que les puedo llegar a plantear a la función fálica en su relación con el concepto de propiedad privada, por ejemplo. Podríamos pensarlo, ¿por qué no? Que es uno de los peores males que hemos tenido a lo largo de la historia del psicoanálisis. El concepto de propiedad privada. Pero ya vamos a llegar a eso. A eso que está íntimamente relacionado con lo que hoy se está denominando el ecocidio. ¿Eh? La función fálica como un modo de producción que conduce hacia el ecocidio. ¿Eh? ¿Fruto de qué? Del individualismo, de pensar que el problema está en uno, digamos, del biologicismo y quizá también de una fase corrosiva del nihilismo. Aquel nihilismo que cuando se presenta como fin en sí mismo se vuelve letal. Porque para transformar de alguna manera hay que tener una cuota del nihilismo en el sentido de que primero hay que derribar y después volver a proponer, digamos, ¿no? En esas transformaciones del espíritu de las cuales nos habla Nietzsche. El nihilismo como un movimiento, no como algo en sí mismo. Pero podríamos decir que la función fálica como modo de producción capitalista, fruto del individualismo, el biologicismo y el nihilismo, es un modo que también nos lleva a relacionar con el ecosistema, produciendo un ecocidio. Les acabo de mencionar el ecocidio, porque si hay algo que le debemos a nuestro entorno que podríamos denominar natural, es el habernos donado un eco. Un eco proveniente de lo que se ha llamado sistema, ¿no? Es decir, del ecosistema. Que en algún momento, digamos, se haya producido un chispazo que hizo que perdamos toda referencia y relación a lo natural y hayamos entrado en el circuito de la demanda, no nos debe hacer olvidar que lo que nos ha proveído el entorno es un eco. Y eso, de alguna manera, se relaciona remotamente con lo pulsional, quizá. Que según Lacan, lo pulsional sería el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. El eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Fíjense que no dice que hay decir, sino que dice que hay un decir. ¿Eh? No cualquier decir, sino uno. Ustedes saben que el un decir está haciendo referencia específica a lo que es el discurso analítico. Entonces deberíamos preguntarnos para intentar saber de qué se trata ese un decir. Y para realizar esta empresa, digamos, para poder indagar de qué se trata este un decir que nos propone Lacan, no contamos con otro elemento mejor para saberlo
que la lógica matemática. ¿Eh? Se nos vuelve entonces imposible adentrarnos en el tema que les he propuesto para pensar esta noche sin hacer referencia al uso que el discurso analítico hace del aparato lógico, matemático, teniendo presente, digamos, que el objeto de la lógica sería, según Lacan, lo que se produce por la necesidad de un discurso. Un decir, un discurso, y escuchen bien, no de cualquier discurso, sino de uno en particular. Entonces tenemos ya mencionados dos unos, un discurso y un decir. Esto quiere decir que la lógica cambia o puede cambiar según la necesidad del discurso del que partamos. Y lo que cambia puntualmente es el valor depositado en el elemento que comanda la posibilidad de establecer una significación planteada como conjunto. El valor depositado en este elemento, que es el que comanda la posibilidad de establecer una significación planteada como conjunto. Valor que venimos a decir que es histórico, que es contingente, no es necesario. Es necesario sí que haya un valor, pero no uno solo, digamos. Porque este valor es el que tiñe a la función. Saben que cuando propuse el título para la presentación de esta noche, el mismo se me ocurrió al recordar el título de un libro que yo no leí, pero que veía siempre cuando iba a la facultad. Y el título de ese libro era El himen como obstáculo epistemológico. El himen. De una autora llamada Esther Díaz, docente de la UBA, doctora en filosofía, magíster en metodología de la investigación. Se dice que Esther Díaz introdujo la filosofía de Foucault en el ambiente académico, ¿no? O sea, según pude revisar, esta autora tiene un aporte hecho al campo de la epistemología, al introducir el concepto de epistemología ampliada. Y fíjense cómo la define a la epistemología ampliada, lo que me puse a buscar. Yo les voy a dar una charla esta noche. Yo les voy a pedir que me acompañen en el recorrido que va haciendo mi pensamiento en la investigación. Quizá pueda tener algún aporte, ¿por qué no? Pero no es, digamos, no se caracteriza lo que yo voy a decir esta noche por traer respuestas cerradas. Así que bueno, miren lo que dice Esther Díaz. Dice, me guía, dice ella, la premisa de la racionalidad del conocimiento. ¿De qué? La racionalidad del conocimiento, dice, me guía la premisa de que la racionalidad del conocimiento, aún la más estricta y rigurosa, dice ella, nosotros podríamos pensar que ahí puede ir la lógica matemática, aún la más estricta y rigurosa, hunde sus raíces, dice, en luchas de poder, factores económicos, connotaciones éticas, afecciones, pasiones, idearios colectivos, intereses personales, en el éxito o el fracaso de las teorías, dice.
toda esta pluralidad de nutriciones que no están ausentes, dice ella, en el éxito o en el fracaso de las teorías. O sea que ella considera que en las teorías lo que guía la racionalidad del conocimiento, aún la más estricta y rigurosa, hunde sus raíces en luchas de poder. ¿No? Qué interesante. Podríamos decir que aplica para el discurso analítico, sin lugar a dudas. Porque podríamos decir que por más función matemática que Lacan haya propuesto, por ejemplo, para las fórmulas, no deja de llamarle fálica, con todo lo que este concepto de falo puede connotar y ha connotado a lo largo de las épocas y dentro del campo del psicoanálisis específicamente. Pero el concepto de obstáculo epistemológico tiene su punto de partida en Gastón Bachelard. Obstáculo epistemológico. Entonces hay un libro que se llama La formación del espíritu científico, contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, fíjense, en el capítulo 1, llamado justamente La noción de obstáculo epistemológico, les voy a citar a Bachelard para que puedan escuchar lo que él dice. ¿Qué puede querer significar el concepto de obstáculo epistemológico? Y él dice así, escuchen porque es hermoso lo que dice. Dice, la ciencia, tanto en su principio como en su necesidad de coronamiento, se opone en absoluto a la opinión, dice él. O sea, la ciencia se opone a la opinión. Nada puede fundarse sobre la opinión, dice. Ante todo, es necesario destruirla. Ella, la opinión, es el primer obstáculo a superar, dice. Ya arranca así, ¿no? Hay que destruir a la opinión para entrar de alguna manera en la posición de la ciencia, de la investigación. Continúa diciendo, el espíritu científico, dice, nos impide tener opinión sobre cuestiones que no comprendemos, sobre cuestiones que no sabemos formular claramente, dice. Y dígase lo que se quiera, en la vida científica, dice él, los problemas no se plantean por sí mismos. En la vida científica los problemas no se plantean solos. Es precisamente, dice él, este sentido del problema el que indica el verdadero espíritu científico, dice. Para un espíritu científico, dice él, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, dice él, no puede haber conocimiento científico, no puede haber producción de saber, si no hubo pregunta. Tengan en cuenta que la pregunta, dice Lacan, es la introducción del sujeto. Si no hubo pregunta, no puede haber producción de saber. Nada es espontáneo, dice. Nada está dado. Todo de alguna manera se construye. Es hermoso lo que comienza a desplegar Bachelard. En la vida científica, digamos, en el análisis podríamos decir, los problemas no se presentan por sí mismos. Es decir, hay que poner a punto y formular la pregunta. Si no, no hay posibilidad de encaminar a una respuesta posible. Esto que él está diciendo para la ciencia, piénsenlo en el despliegue de un análisis.
porque le calza justito. Continúa diciendo, un conocimiento adquirido por un esfuerzo científico puede declinar, dice él. Un conocimiento adquirido por un esfuerzo puede declinar. Dice, la pregunta abstracta, dice, y franca, se desgasta. La respuesta concreta queda. Con eso, dice, la actividad espiritual se invierte y se endurece. Un obstáculo epistemológico, dice él, se incrusta en el saber aún no formulado, dice. Costumbres intelectuales que fueron útiles y sanas pueden, a la larga, trabar la investigación, dice él. Nuestro espíritu, dice Bergson, tiene una tendencia irresistible a considerar más claras las ideas que le son útiles más frecuentemente. La idea utilizada porque es más útil conquista de ese modo una claridad abusiva, dice él. Se podría decir que se sustancializa, se la cree ontológica. Pareciera como si el valor de uso de una idea, de un concepto que en algún momento fue novedoso, obstaculizara e impidiera el advenimiento de un nuevo valor de cambio. Como si hubiese un conjunto de conceptos que impide que lo aún no formulado pueda hacer su advenimiento y su escritura. Es como que impide un nuevo modo de producción del saber. Cito una vez más a Bachelard. Con el uso, dice él, con el uso, las ideas se valorizan indebidamente. Las ideas se valorizan indebidamente. Un valor en sí, se opone a la circulación de valores, dice él. Es un factor de inercia, dice él, para el espíritu. A veces una idea dominante polariza el espíritu en su totalidad, dice él. Llega un momento, escuchen esto porque es divino, llega un momento en el que el espíritu científico prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice. En el que prefiere las respuestas ya dadas a las preguntas aún no formuladas. Entonces el espíritu conservativo domina, dice él, y el crecimiento espiritual se detiene. Qué belleza, ¿no? Cómo plantea las cosas. Con el uso, las ideas se valorizan indebidamente. Un valor se opone y se impone a la circulación de otros valores posibles. Un valor se impone y se opone a la circulación y a la producción de nuevos valores posibles. Bachelard lo propone como una cuestión casi espiritual, digamos, en el sentido del pensamiento. Pero lo que a mí me gustaría subrayar es que esto que él describe muy bien se produce no solo a nivel del pensamiento que podríamos denominar subjetivo, sino que este obstáculo que bien nos viene hablando Bachelard se produce a nivel disciplinar, ¿eh? Al nivel de la disciplina del psicoanálisis.
no a nivel subjetivo, no a nivel del investigador personal, sino a nivel del paradigma. ¿Eh? Es el paradigma el que de alguna manera, por el uso, empieza a establecer un valor como único y no deja emerger nuevos valores de cambio posibles, nuevos modos de producción. Son dos los obstáculos que vengo investigando que hacen que el discurso analítico no pueda continuar su derrotero. Estos dos obstáculos que vengo investigando son el lugar atribuido al padre, el lugar atribuido al padre y la hipótesis de la sexualidad como causa del padecimiento psíquico. Bueno, ustedes saben que Lacan tiene un axioma. No voy a entrar hoy en el tema del cuestionamiento al concepto de padre en psicoanálisis. No voy a explicarlo porque mi tema hoy es otro. Hoy es el concepto de falo, que entraría dentro de la hipótesis de la sexualidad. Me voy a dirigir específicamente a eso. Ustedes saben que Lacan tiene un axioma el cual dice que no hay relación sexual que pueda escribirse. ¿No? No hay relación sexual que pueda escribirse. Seguramente se habrán preguntado, ¿qué tiene que ver la relación sexual y la escritura? ¿No? Porque que no haya relación sexual puede ser, pero que no pueda escribirse. ¿Cuál es el motivo de que esta relación no pueda escribirse? ¿Cuál es el motivo de esta imposibilidad? Bueno, lo que torna imposible tal escritura de alguna manera es la hipótesis universal del falo planteada por Freud y sostenida aún por Lacan. Fíjense que las fórmulas son el despliegue escritural de la función fálica, que torna imposible que la relación se escriba. ¿Eh? Las fórmulas son el despliegue escritural de la función fálica. Existe, no existe, todo, no todo, que torna imposible que la relación se escriba. Obviamente, otro concepto también sostenido aún por Lacan, como castración, hunde sus raíces en este problema. Porque castración, ¿qué es la hipótesis universal del falo en Freud? ¿Y qué cosa es el falo para Lacan? Fíjense que hay dos preguntitas. Arranquemos por la primera. Dice Freud en la organización genital infantil. Voy a traer algunos párrafos para que podamos ir, yo les quiero ir leyendo, ¿no? Donde yo he encontrado algunas respuestas a esto. Dice así Freud. En el carácter principal, dice, de esta organización genital infantil, en el carácter principal de esta organización genital infantil, dice, la hallamos, además,
su más importante diferencia de la organización genital definitiva del adulto. Este carácter, dice, diferencial, consiste en que el sujeto infantil no admite sino un solo órgano genital, el masculino para ambos sexos. Esto es lo que diferencia en el carácter principal de esta organización genital infantil. Hallamos su más importante diferencia de la organización genital definitiva del adulto. ¿Cuál es la diferencia? Este carácter diferencial, dice, consiste en que el sujeto infantil no admite sino un solo órgano genital, el masculino para ambos sexos. Bueno, ambos sexos no habría, justamente porque atribuye el mismo órgano genital. No existe, dice él, pues, una primacía genital, sino una primacía del falo. Continúa diciendo, o sea, acá tenemos que mencionar de alguna manera que el falo no es el pene. La hipótesis universal del falo no es el pene. La hipótesis universal del falo es la hipótesis que plantea que todos tienen pene. O sea, que no es lo mismo. Es una hipótesis. Escuchen cómo sigue. Dice, ya es conocido, dice, cómo reaccionan a la primera percepción de la falta de pene en las niñas. Niegan tan falta, dice, creen ver el miembro y salvan la contradicción entre la observación, dice, y el prejuicio pretendido que el órgano es todavía muy pequeño y crecerá cuando la niña vaya siendo mayor. Fíjense que hay como una renegación de la percepción. O sea, el infantil sujeto no puede ver porque se lo impide su hipótesis. No puede ver porque se lo impide su hipótesis. Dice, no debe creerse que el niño generalice rápida y gustosamente su observación de que algunas personas femeninas, dice, carecen de pene. Se lo estorba ya su hipótesis primera de que la carencia de pene es consecuencia, dice, de una castración punitiva. Son increíbles estos párrafos de Freud. La hipótesis universal del falo. La hipótesis universal del falo es una hipótesis infantil que Freud la pone como diferenciando de la organización genital del adulto. O sea, es una hipótesis infantil la cual dice que todos tienen pene. La niña, en este punto, es un niño castrado. No hay, no hay en este punto la posibilidad y el reconocimiento de la vagina. Lo que el niño y la niña ven ahí es un órgano castrado. Esto es crucial. Esta fantasía infantil, esta hipótesis infantil, coagula todo el problema del inconsciente y detiene ahí su tiempo. Las permutaciones posteriores serán los intentos de escribir una relación imposible, porque no hay reconocimiento de la vagina en este punto, dice Freud.
La polarización se presenta ahí como fálico o castrado. No, no hay. Por lo tanto, no puede haber relación que se escriba. Habría mucho más para decir. Habría unos puntos intermedios que podríamos seguir revisando inclusive, pero me quedo acá con Freud. ¿Eh? Está también porque no quiero dejar de mencionarlo, todo el problema, y eso es fundamental, todo el problema del valor que se pone en juego en esta hipótesis. La valoración que de alguna manera cae sobre el pene y su portador. Y la valoración que cae sobre el órgano castrado y quien lo porta. El valor. Freud es muy claro en este punto. Habla de desprecio hacia un sexo traído al mundo defectuoso, dice él. Hay desprecio, rechazo, dice. Esto es muy importante. ¿Qué cosa es el falo para Lacan? Paren la oreja, porque del pene no se trataría, ¿no? Aunque en Lacan tenemos ese problema, porque la función, ¿cómo la llama él? Fálica, o sea, nada más ni nada menos. Podría haberla llamado de cualquier otra forma. Sin embargo, continúa llamando fálica. Pero de lo que yo les quiero hablar hoy no es de la función fálica, sino del falo, del significante en su doble polaridad, en el nivel simbólico y en el nivel imaginario. ¿Eh? Ustedes saben que Lacan da el título de símbolo al significante del falo. No sé si lo sabían. El símbolo falo. Él le llama el símbolo del falo. Dice él que es el único significante que merece llevar ese título. Símbolo, no significante, símbolo. Él lo dice así en el seminario 8. Dice así, digo significante en tanto que es utilizado como tal. Pero cuando recién lo introduje, dije el símbolo falo. Y este es quizá, en efecto, el único significante que merece en nuestro registro y de una manera absoluta el título de símbolo. Es claro en este punto. El falo es un símbolo, único significante que merece el título de símbolo. No lo digo yo. ¿Qué es un símbolo? ¿Y cuál sería la diferencia con un significante? Rápidamente podemos decir que un significante no significa nada. Tiene la posibilidad de producir significación al establecer relaciones opuestas y diferenciales con todo el resto del conjunto. Pero en sí mismo no significa nada. Ahora bien, un símbolo tiene otras características. Un símbolo indica una relación.
un tipo de relación muy específica, muy específica. Un símbolo indica que algo está pegado como necesariamente a otra cosa. Algo está unido a esa otra cosa específica. El símbolo de alguna manera es como una contraseña que nos habilita un acceso. Sería un significante unido a un significado. Un símbolo. Un significante que está unido a un significado. Lacan lo dice así. Continúo con párrafos del seminario 8, en la clase llamada justamente el símbolo fálico, el símbolo del falo, Fi mayúscula. Dice, ¿qué es lo que justifica la introducción del símbolo falo, puesto que yo lo doy como lo que viene al lugar del significante faltante? ¿Qué quiere decir que un significante falta? Dice él. ¿Cuántas veces, dice, no les he dicho que una vez dada la batería del significante, dice él, nada falta? No hay lengua, dice, por primitiva que sea, en la que finalmente no pueda expresarse todo, dice él. Lo que no puede expresarse en dicha lengua, y bien, muy simplemente, eso no será sentido ni subjetivado. O sea, lo que no puede expresarse en la lengua no puede ser sentido ni subjetivado. Dice, toda batería significante puede decirles que lo que ella no puede decir no significará nada en el lugar del otro. Ahora bien, dice, todo lo que significa para nosotros ocurre siempre, dice él, en el lugar del otro. El falo es un símbolo dado en el lugar del otro, con una función que podríamos decir es ubicua. Lo vemos aparecer en cualquier recoveco donde se plantean los tropos propios de cada lengua. El falo tiene una función ubicua. Lo vemos aparecer en cualquier recoveco. En la metáfora, en la metonimia, en la falta, en el deseo. En todo esto interviene de forma velada este símbolo falo. Fíjense que para que algo signifique, es preciso que sea traducible en el lugar del otro. No hay lengua en donde la batería, dice Lacan, no esté completa. No hay significante que falte. El significante de la falta en el otro es el significante que crea la falta en el otro. Pero es el significante. Entonces Lacan se pregunta, ¿en dónde podemos ubicar el agujero en el significante entonces? Si la batería está completa, ¿en dónde podemos ubicar el agujero en el significante? Justamente, dice él, en la introducción de la pregunta.
dice él, debemos destacar como fundamental la aparición en el infantil sujeto de la pregunta dirigida a otro, también dirigida al mismo significante. Es decir, en donde se comienza a cuestionar la existencia misma de la estructura del lenguaje como proveedor de un saber transmisible. Ahí es donde se cuestiona al significante, en la pregunta, y se lo cuestiona en su existencia misma como proveedor de un saber transmisible. Fíjense cómo lo dice Lacan. ¿De qué se trata en ese momento de la pregunta? Dice él. Sino de la reculada del sujeto por relación al uso del significante mismo. Dice, y de su incapacidad para captar la pasión de lo que quiere decir que haya palabras, que se hable y que se designe tal cosa tan cercana por ese algo enigmático que se llama la palabra. ¿De qué se trata en el momento de la pregunta? De esto. De la incapacidad para captar la pasión de lo que quiere decir que haya lenguaje. La incapacidad, dice él, sentida en ese momento por el niño, es formulada en la pregunta, que ataca directamente al significante como tal. En el momento, dice él, en que su acción ya está marcada sobre todo y es indeleble. O sea, el significante ya está operando hace rato. Pero hay un momento en donde el infantil sujeto plantea una pregunta al significante mismo. ¿Cómo puede ser que esto transmita algo? Yo estoy atendiendo a un paciente de 13 años, del cual les voy a hacer un breve comentario. Y él me decía el otro día, lo que yo me pregunto es cómo nacieron los primeros seres vivos, me dice. Me hablan de Dios, dice, pero ¿quién creó a Dios? Dice, no sé qué cosa podría ser el primer ser vivo. Una persona, un animal. Fíjense, un animal, dice él. ¿No? Fíjense qué hermosas elucubraciones acerca de la cuestión de la pregunta que busca sin saberlo en un momento de la metáfora. Busca sin saber estas preguntas que este paciente me planteaba, son una búsqueda sin saber del momento de producción de la metáfora, ¿no? Lacan en ese punto nos recomienda evitar dar una respuesta, porque en la respuesta está el empalme con el otro con mayúscula, ¿no? El niño indaga, pregunta, y en la respuesta está en el empalme con el otro. Esos otros que son las instituciones, aquellos encargados de ocupar el lugar del gran otro, que van a aportar una pregunta, una respuesta, perdón, a la pregunta, como por ejemplo puede ser esa, ¿no? O ¿quién soy yo? Es decir, esos otros le van a decir lo que él es. Escuchen cómo lo dice Lacan.
Esta es, dice, seguramente la nueva respuesta que le da el adoctrinamiento de forma renovada de la represión psicologizante, dice él. Y con eso, en el mismo paquete, le pasará de contrabando, sin que él se percate de eso, el mito del adulto, quien ya no sería un niño, según se dice, haciendo así que nuevamente pulule esa especie de moral de una pretendida realidad en la que, de hecho, él se dejará llevar de la punta de la nariz por todo tipo de estafas sociales, dice Lacan. Es increíble. En la respuesta, en la respuesta se pasará de contrabando el mito del adulto. Yo no les puedo ir citando párrafo por párrafo toda la clase 17 del seminario 8, pero los invito a que vayan y la relean. Son muy ricas las cosas que Lacan dice ahí. Lo que podemos destacar es que lo relevante que el discurso analítico nos permite descifrar a nivel del otro es la pregunta que se orienta en la pregunta, se orienta hacia el otro, ¿no? El problema del ¿qué me quiere? ¿No? Aquello que ponemos en tensión al momento de formular la pregunta, dice él. Es en ese nivel, dice Lacan, donde la pregunta debe ser comprendida. En el intento de captación del objeto del deseo del otro. ¿Qué me quiere el otro? Es ahí donde interviene la falta de significante. La falta, yo diría más que de significante, la falta en el significante. Porque de eso se trata, de la falta en ser, no de la falta de significante. Y ahí es donde se introduce el símbolo que es el falo. Esa pregunta que me quiere será la que llevará de la pregunta directo al objeto del fantasma. Ese elemento capaz de fijar un punto privilegiado en una economía regulada por un tipo de gozo. El objeto del fantasma es un elemento privilegiado capaz de fijar un punto en una economía regulada por un tipo de gozo. El gozo llamado también fálico. Lacan en este punto habla a que en lo inconsciente tenemos que verlos con signos. No dice significantes, sino que dice signos. Busqué yo como estaba dicho en la versión de Ricardo Rodríguez Ponte y en la de Staferla, y también dice signos. Es llamativo que use signos. Bueno, pero es lo que yo vengo a interrogar esta noche. ¿Por qué deberíamos considerar a este elemento que posibilita que la puntuación se ordene, que delimita una posibilidad engañosa de que haya un adentro y un afuera, que es esencial para el lazo social, porque lo debemos suponer
como soldado a un significado que es el falo. Por eso Lacan habla de símbolo, no es un error, Lacan habla de símbolo. Yo vengo a interrogar esta noche por qué esa función, ese significante, tiene que tener el carácter de símbolo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros deberíamos seguir suponiendo que el significante que posibilita la puntuación está pegado de alguna manera al falo? Dice Lacan, escuchen lo que dice Lacan. Lo que está en juego, dice, en la prueba de realidad, observémoslos bien, dice, es seguramente controlar una presencia, pero una presencia de signos, dice él. No se trata en la prueba de realidad de controlar si nuestras representaciones corresponden bien a un real. Corresponden bien a un real. Desde hace tiempo sabemos que no lo logramos mejor que los filósofos, dice. Sino de lo que se trata en la prueba de realidad es de controlar que nuestras representaciones estén representadas, dice. Se trata de saber si los signos ahí, pero en tanto que los signos, puesto que son signos de una relación a otra cosa, dice él. Esto es lo que quiere decir la articulación freudiana, que la gravitación de nuestro inconsciente se relaciona con un objeto perdido, dice él, que nunca es sino vuelto a encontrar, es decir, nunca verdaderamente vuelto a encontrar. O sea, la prueba de realidad, como decía hoy, no se corresponde con los objetos, sino que el significante tenga la posibilidad de estar representado, digamos. Yo hablo de prueba de realidad en este punto porque, como le leí en Freud, el problema se plantea ahí. Es que la hipótesis universal del falo establece que donde tendría que haber una cosa, se ve totalmente otra. Y me interesa remarcar que él le llame signo en este punto, porque él habla de signos, porque de alguna manera no hay solo gramática en el inconsciente. El objeto, lo que se llama el objeto, es fundamentalmente el significado del otro, en el sentido subjetivo y objetivo del término de él. Es decir, que el significado que él porta y el significado que nosotros le damos como respuesta ante el agujero que se abre en el otro, con la pregunta. Eso también está en el inconsciente. No es solo gramática. Por eso me interesa que él le llame símbolo y signo. Porque ahí hay algo pegado. Y esto no es captado de forma, digamos, plena consciente. Pero de alguna forma, si nosotros podemos intercambiar objetos, respuestas, significados, ¿eh? Estos significados de alguna manera son compartibles y hacen lazo. ¿Dónde surge el privilegio del falo en esta lógica? Debemos distinguir al falo del objeto A. Para mí no hay que superponerlos. Si tenemos tiempo, les voy a traer algunas citas del seminario 19
en donde Lacan continúa explorando esta lógica fálica, en el 18, en el 19, en el 20, es decir, ¿no? ¿Dónde surge el privilegio de darle el título honorífico de símbolo al falo? Acá ya estamos entrando en el meollo del problema que quiero plantear. Y es en donde Lacan se le escapa, eso en donde a Lacan se le escapa la posibilidad de establecer una diversidad. Una diversidad porque él propone que de todos los signos posibles, este símbolo reúne en sí mismo el signo y la posibilidad de actuar en conformidad y la presencia misma del deseo. Y acá deberíamos subrayar que este símbolo plantea la presencia misma del deseo y la posibilidad de actuar en conformidad, pero no sería del deseo, sino sería de un tipo de deseo, no del deseo. Es decir, un modo, una versión posible de plantear la problemática del deseo. No sería del deseo, sino de un tipo de deseo posible. Y lo que podría querer significar entonces la castración. En tanto dice que apoya su soporte en la imagen reflejada bajo la forma narcisística del cuerpo, dice él. Fíjense cómo lo dice. La relación, dice, innominada, porque innominable, dice, porque indecidible, del sujeto con el significante puro del deseo, que es el símbolo falo. Dice, se proyecta sobre el órgano localizable, preciso, situable en alguna parte en el conjunto del edificio corporal, dice él. De donde ese conflicto propiamente imaginario, que consiste en verse a sí mismo como privado o no privado de ese apéndice. Yo, digamos, lo que vengo a cuestionar, de alguna manera, es que esta función, este significante, que de alguna manera permite establecer significaciones en conjunto, tenga una relación directa y necesaria con la hipótesis universal del falo, digamos. Yo vengo a cuestionar que eso sea así. Y vengo a proponer, de alguna manera, que debemos conservar la función y deshacernos o restringir como una posibilidad la hipótesis del falo, pero que no es la única, no sería la única hipótesis que nosotros deberíamos tomar. Porque el falo de alguna manera puede representar eso, pero no el significante. El significante nosotros lo debemos conservar vacío. Lo que nos debemos preguntar es si opera o si no opera. Pero no le debemos suponer de alguna manera una significación.
este significante, que es producto de la metáfora, que yo también de alguna manera vengo a proponer como que debemos pasar de la metáfora paterna a la metáfora de conjuntos. Fíjense que es un modo también de colectivizar la posibilidad de la producción de la metáfora. No recaería sobre la figura del padre, sino que de alguna manera también la distribuiríamos en la lógica de conjuntos, la metáfora conjuntiva. Y el producto de la operación de esa metáfora es el significante uno que no es. Este es un nuevo uno que yo vengo trabajando y proponiendo. El significante uno que no es. Porque lo que hace es establecer la posibilidad de habilitar los principios de la lógica clásica, que de alguna forma son los que nos permiten entendernos entre todos y hacer lazo. Principio de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. Pero a la vez que establece esta posibilidad, el significante agujerea el ser, lo agujerea, nos da la posibilidad de la significación compartida, pero no nos dice ninguna. A mí me interesaba destacar estos párrafos de Lacan en el seminario 8, donde él se preguntaba de alguna manera cómo es que el infantil sujeto recibe del otro este, una hipótesis del mundo. Y en esa hipótesis también está traspasada de alguna forma la lógica fálica. Pero nosotros y nosotras podemos empezar a cuestionarnos si esa lógica es necesariamente fálica. ¿O hay otro tipo de lógicas? ¿Eh? Así que bueno, voy a frenar acá un poco para ver si... A ver si hay algunas preguntas, alguna inquietud. Yo no veo acá sus comentarios. Ah, acá estoy viendo. Dice que se escuchaba abajo. Bueno, acá Sebastián Calderón dice cómo tomar el un no es en el discurso del amo capitalista. ¿Será que el un no es multiplicidad, dice? O mejor dialogar con Oriente y la percepción del mundo. Y Oriente también tiene sus significados, ¿viste? También tiene sus símbolos. A mí lo que me interesa es vaciarlo como un habilitador de multiplicidad. Correr como necesario que la función sea fálica o que ese significante, uno que no es, que se introduce a partir de la metáfora, digamos, no tiene una relación necesaria a la hipótesis del falo. Lo que permite es establecer significaciones en conjunto, pero no dar una. Nosotros, nosotres debemos de alguna manera empezar a restringir que la función es fálica. Sigo adelante. Estoy buscando
algunas preguntas. A ver si acá Sebastián Calderón dice, hola Diego. Ah, ya lo leí recién. José Elías Gómez dice, la noción de verdad, ¿cómo se juega en la pregunta que posibilita al sujeto en el despliegue del análisis? La noción de verdad. ¿Cómo se juega en la pregunta que posibilita al sujeto en el despliegue del análisis? Bueno, hay que introducir la pregunta. Como decía Bachelard, no está todo dado de antemano. ¿Eh? Y para introducir la pregunta hay que introducir significante de algún modo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué cosa es la verdad? Estoy tratando de buscar la noción de verdad. ¿Cuál es la verdad que plantea el psicoanálisis? Porque en este punto no podríamos decir la verdad con mayúscula, sino una verdad, que es la que postula el psicoanálisis. Ahora, si nosotros pensamos que esa una verdad, ¿cuál sería? ¿Eh? ¿Que no hay reconocimiento de la vagina? ¿Que la mujer no existe, por ejemplo? Porque ese es otro problema exacto con esto, digamos. ¿Por qué los lados? Entonces, ¿cuál es la verdad que nosotros vamos a propiciar a partir de la pregunta? Quizá la verdad tenga que ver con que no hay metalenguaje, con que el otro está agujereado. Y eso se puede hablar de muchísimas formas, pero de lo que nosotros tenemos que tener claro es que se trata específicamente de eso, no que el otro no tenga pene. Y todo lo que se desprende como valoración de esto, el aspecto valorativo imaginario de esto. Sigo. Alejandra Gómez Hermida dice que en el seminario 11 también lo llama símbolo fálico. Símbolo porque está pegado, digamos, de alguna manera. Pegado a la hipótesis del falo. Dice Jimena Cruz, dice el discurso estructuralista ha trabajado sobre las oposiciones postulando el problema en el que el falo es un obstáculo que deviene un límite. ¿Cómo entendemos el falo? Dice en una dialéctica representada por un vacío y por un todo. Yo lo que traslado específicamente es al número y a la numeración, porque el uno específicamente plantea el vacío de ser. En este punto, en el uno que no es. ¿Eh? El uno es uno, pero es uno que no es. Entonces, en sí mismo porta el vacío y la posibilidad de establecer un uno, que deviene a partir del no, porque es muy importante la negación en este punto. Por eso es uno que no es. Esa es otra lectura posible. Es un uno que es no. Gonzalo Ramírez dice, ¿qué nuevas lógicas podríamos plantear? Para mí hay un problema en las fórmulas también. A partir de esto, del significante de la falta, que dice ahí, ¿no? Que falta el significante. Yo creo que la falta en ser, es en el significante.
Es en él, no que falta el significante. Si falta un significante, estamos ante otro tipo de lógica, lo forcluido, digamos, ¿no? Después habrá que ver qué tipo de significante es el que falta, pero es la falta en el significante, que cae en cada uno, no que haya un conjunto que caiga todo bajo la función y otro conjunto que caiga no todo. No, no es así. En ese punto hay que establecer un solo conjunto en donde en cada elemento, un conjunto abierto, por supuesto, en donde en cada elemento se juega el todo y el no todo. No hay dos lados. Isaí pregunta, ¿por qué el hecho de que sea fálico implica que tiene una significación? Y porque por todo lo que leí anteriormente, digamos. ¿O vos creés que fálico no tiene ninguna? Fálico ya es un significado en sí mismo. Lacan lo dice en un momento. El falo es un significado. Iván Alcaide me pregunta si habría cierta equivalencia entre el significante de la falta en el otro y el uno que no es. No, el significante de la falta en el otro es el significante de la falta en el otro. Este significante es el uno que se establece a partir de la metáfora. El significante de la falta en el otro, de alguna manera, tiene comprimido todo el juego de los otros significantes que se produce en la metáfora. Es como si nosotros cliqueáramos dentro del significante de la falta en el otro y ahí se abriera los elementos que se producen en la metáfora lógica de conjuntos que yo vengo trabajando. El significante uno que no es el resultado de la operación de la metáfora, pero no es el significante de la falta en el otro. Tampoco es el objeto A. Dice Rodrigo Vicente Aguilera. Dice, ¿es posible pensar una puntuación que prescinda del símbolo fálico? El significado del otro se corresponde con el síntoma. Esto lo vinculaste con el inconsciente como más allá de la pura gramática. Me pregunta. Es verdad, el significado del otro es el síntoma, pero sería el significado del otro solo. No habría ahí significante tampoco. Yo lo que estoy tratando de decir es que si nosotros seguimos pensando la lógica como fálica, de alguna manera le estamos aportando significación. Que eso se transmite en la metáfora. Esa significación se transmite en la metáfora. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es como analistas. Como analistas nosotros debemos de alguna manera conservar el lugar vacío. Y eso es lo que quieren decir los 3 puntos del título del seminario 19 que se llama O Peor. Estos elementos que yo estoy trabajando nos sirven a nosotros como analistas. Porque nosotros nos podemos o sostener ahí o haremos peor. Eso es lo que Lacan llama la lengua también. La lengua es
la transmisión de una hipótesis inconsciente del mundo. Bueno, estoy tratando de leer el significado. Van Alcalde dice el significante del nombre del padre. ¿Por qué cambiar padre si padre también es significante? No necesariamente remite al padre. Bueno, porque se presentan esos problemas, digamos. Pero o sea, es el significante del nombre del padre, pero no es el padre. La metáfora es paterna, pero no tiene que ver con el padre. El falo no es el pene. O sea, todo el tiempo hay que estar aclarando estos puntos. Y me parece que padre centraliza en una figura histórica lo que comandaría la metáfora. Me parece que sería un buen paso sacarlo de una figura histórica y plantearlo en una lógica de conjunto, ¿no? No estaría mal como paso. Dice Gabo Méndez, dice, ¿qué efectos tiene lo que propones en el escribir? ¿Qué efecto tiene en la sexuación? Está buena la pregunta. La relación no se puede escribir. No estoy diciendo yo que se pueda escribir. ¿Eh? Esa lógica hay que conservarla. No es que se pueda escribir la relación a partir de lo que yo propongo. ¿Qué efecto tiene en la sexuación? Y justamente reducirla a que no se trata de sexuación, ¿sí? Sino que se trata de textuación. O sea, la cuestión se plantea a nivel del texto, no del sexo. Porque coger se coge, digamos. Todo el mundo lo hace. Ahora, de lo que se trata es que no se puede escribir la relación. ¿Cuál relación? ¿Cuál? Entre lo que se dice y lo que se escucha. Entre lo que se dice y lo que eso significa. Entre el significante y el significado. ¿Por qué proponíamos entonces un símbolo? Si la falta en ser cae también sobre ese significante, ¿por qué sería un símbolo? ¿Eh? Es mucho para trabajar, hay un montón de cosas para pensar. Yo hoy les quise presentar un poco el tema, este, y la presentación del significante un no es o uno que no es, que sería un nuevo uno. Hay varias maneras de trabajar el uno en Lacan, varios tipos de uno. En el seminario 19, por ejemplo, hay un libro que se llama Los 11 unos del 19 más uno, digamos, ¿no? Hay como 11 tipos de uno. Yo le vengo a proponer el uno que no es, porque lo que de alguna manera viene a escribir este uno es la falta en ser. No hablaríamos ya de castración. ¿Por qué seguir hablando de castración? Si la operación justamente es de falta en ser. Este uno es un uno que no es, porque es el resultado de la operación de falta en ser, producto de la metáfora inconsciente. Pero saldríamos de la lógica del falo, de la castración,
de todo lo que eso implica. Por eso el falo, considerado como un símbolo, es un obstáculo epistemológico. ¿Eh? Es un obstáculo. Y más si nosotros nos ponemos a pensar la diversidad y todas las consecuencias psicopatológicas que se desprenden de eso. Porque a lo que nosotros nos tiene que interesar es que haya producción de metáfora e instalación del significante, no darle un contenido a eso, no que esta forma es mejor que esta otra, o es más saludable en términos de salud mental. Y en esto, digamos, el falo es un obstáculo epistemológico. Bueno, no los quiero fatigar tampoco. Es más larga la investigación en cuanto a los temas. Este se apoya específicamente en si nosotros debemos seguir conservando la hipótesis de la sexualidad como necesaria en psicoanálisis. Eso también podríamos cuestionarlo. Si en un análisis del tema de lo que se trata específicamente es de la sexualidad. Y si no es el analista el que introduce la hipótesis de la sexualidad, porque por ahí el paciente no la trae en absoluto. ¿Es necesario introducirla? ¿Eh? Así que bueno, si no hay más preguntas, este, yo les agradezco que hayan permanecido todo este tiempo. Muchísimas gracias por escuchar. Este,